pues pasaríamos a eso, ¿no? A dar pie a esta charla sobre cómo gestionar las compulsiones y la ansiedad, ¿no? Del familiar que sufre trastorno obsesivo compulsivo, que es un tema muchas veces recurrente. Yo creo que de las preguntas que me plantean los familiares cuando trabajamos en la consulta con un paciente con trastorno obsesivo compulsivo, creo que es de lo más recurrente, porque efectivamente pues la convivencia con una persona que sufre TOC se puede hacer muy complicada, las familias se sienten muy impotentes, ¿no? A la hora de ayudar, no saben qué puede ayudar o qué puede empeorar la situación, con lo cual pues vamos a intentar aclarar unas pocas dudas y luego, por supuesto, pues cualquier pregunta ¿no? La resolveremos, y si no, pues de cara a futuras charlas, pues cualquier sugerencia es bienvenida. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo como siempre soy un poco cansina y siempre empiezo repasando lo que es el TOC. Porque bueno, porque no todo el mundo se acerca a esta realidad teniendo conocimientos sobre el TOC. Hay personas que, bueno, que ya han empezado un tratamiento, personas que no, familiares que han participado de alguna manera alguna sesión con el psicólogo de su paciente, ¿no? De su persona afectada, y familiares que al contrario pues desconocen por completo de qué estamos hablando. Con lo cual, bueno, pues muy brevemente, ¿no? Vamos a recordar lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Pues el trastorno obsesivo compulsivo es esa patología que se compone de obsesiones, es decir, pensamiento, impulso, imágenes, sensaciones, recuerdos, cualquier contenido mental, digamos, que aparece de repente de manera intrusiva, ¿no? Precisamente dentro de lo que es el flujo de conciencia de una persona, y cuyo contenido es percibido como desagradable, molesto. ¿No? Es cierto que todos podemos experimentar, de hecho los pensamientos intrusos son un fenómeno no patológico, son un fenómeno pues, normal, muy difundido. Todos habremos tenido alguna vez, ¿no? Esa sensación de un pensamiento que se nos mete en la cabeza, no sabemos por qué y no nos gusta. Pero ¿qué pasa concretamente con el trastorno obsesivo compulsivo? Que la persona sabe, ¿no? Perfectamente que esos pensamientos son fruto de su mente, es decir, no son una alucinación ni nada por el estilo, pero siente como un fuerte malestar frente a esa presencia de ese pensamiento. De alguna manera le atribuye una importancia más allá de la que realmente tienen, ¿no? Hemos dicho, muchos de los que estamos aquí asistiendo a la charla probablemente habremos experimentado pensamiento intruso, ¿no? Pensamientos que de repente parecen absurdos, raros, o molestos, pero lo que solemos hacer a lo mejor es decir, pues vaya tontería que se me ha ocurrido, ¿no? Y seguimos adelante. Pues las personas que acaban sufriendo trastorno obsesivo compulsivo, a esos pensamientos le atribuyen una importancia y una credibilidad, digamos, que son los ingredientes que hacen que el malestar que experimentan eh, junto con ese pensamiento sea más intenso de lo que la población general puede llegar a experimentar. Bueno, pues ahí viene la segunda parte del trastorno obsesivo compulsivo. Precisamente a causa del malestar, de la angustia, de la ansiedad que se generan con ese pensamiento que ha aparecido de repente en el flujo de conciencia, la persona se siente como obligada a realizar una conducta, que sería la compulsión, como para reducir el malestar, eliminar el pensamiento, neutralizarlo, contrarrestar el contenido, ¿no? Digamos, si tocando el tirador de la puerta he pensado que me puedo haber contaminado de algo, ¿no? De una enfermedad grave, pues me lavaré las manos. Ahora, es bueno ser consciente de que muchas veces las compulsiones no son tan
inmediatas o lógicas o aparentemente lógicas como las que acabo de describir, ¿no? Sino que pues a lo mejor he tenido un pensamiento molesto de, mm, no sé, mi madre se puede morir y tengo que abrir y cerrar el cajón 3 veces para sentir que mi madre no se va a morir, por así decirlo. O aún más, pues a veces me quedo como realizando rituales mentales, ¿no? Con respecto al pensamiento que ha surgido. Y los rituales mentales pueden ser tanto de razonamiento como para alcanzar la sensación de, no vale, lo tengo controlado, ese pensamiento no era lógico, tal, o rituales mentales precisamente como hacer alguna acción mental como para neutralizar el pensamiento que ha surgido. Este es el esquema, ¿no?, al que muchas veces hacemos referencia y que es un poco el andamio que nos ayuda a seguir todo el proceso de tratamiento que realizamos con respecto al TOC. Hemos dicho, tenemos un pensamiento intruso, ese contenido desagradable, molesto, que de repente aparece en la mente en virtud de la importancia de la credibilidad que le atribuimos, genera angustia, malestar, ansiedad y la persona se siente obligada a realizar una conducta que, repito, no necesariamente es una conducta visible, ¿no?, o tangible, pero sí siempre tiene esa función de neutralización de alguna forma del pensamiento. O sea, a la persona le hace sentir que está resolviendo el problema planteado por el pensamiento intruso o que está permitiéndole encargarse del pensamiento intruso como para eliminarlo, mantenerlo controlado. Con lo cual, a corto plazo, esa conducta sí genera una reducción de la ansiedad, una sensación de control, una sensación de bienestar, por así decirlo, pero en el fondo lo que hemos hecho ha sido reforzar la idea que ese pensamiento intruso efectivamente sea un contenido del que haya que encargarse, que no podemos dejar estar ahí y que hay que eliminar, ¿no? Por lo tanto es molesto y eso es lo que hace que poquito a poco lo que en un principio simplemente sería un pensamiento intruso se va convirtiendo en una obsesión. Por lo tanto, el pensamiento intruso se convierte en la parte obsesiva, las conductas de seguridad se convierten en la parte compulsiva. Hasta aquí, más o menos, creo que estamos. Vale, aquí se me solapa con... bueno, vamos a dejarlo así, que luego toco cosas y, y es peor. Vale, la implicación de la familia en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, o más bien me interesaba abrir, ¿no?, de primera un paréntesis sobre la que es la reacción que normalmente las familias tienen frente a la persona, ¿no?, que sufre TOC dentro del sistema familiar. A través de los estudios, de las encuestas, ¿no?, que se han hecho a lo largo de los años, se han identificado pues 5 modalidades más prototípicas de enfrentarse a al tener un familiar que sufre TOC. Hay familias que colaboran con las compulsiones y rituales, ¿no? Por ejemplo, pues si el familiar requiere que se siga un determinado orden a la hora de limpiar la casa, los familiares pues siguen ese orden, o que si el familiar requiere unas determinadas normas de, pues eso, de cualquier tipo de ritual, ¿no?, que pueda imponer, pues la familia acepta, por así decirlo, acata las órdenes del TOC y acaba realizando los mismos rituales que el paciente. Hay familiares que no cooperan con las compulsiones, pero dejan a la persona afectada que haga todo lo que necesite, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de observación, dejándole totalmente libre, ¿no?, de seguir todos los que son los dictados del TOC.
Hay familias que no reconocen las compulsiones y rituales, de alguna forma, digamos que como que las censuran, ¿no? Que bajo ningún concepto permiten que se realicen en su presencia, poniéndose, si no agresivo, pero muy críticos, ¿no? Adoptando así una reacción muy crítica frente al familiar en el momento en el que éste pues, está realizando las conductas. Hay familias en las que algunos miembros colaboran o permiten los rituales y otros no. Por lo tanto, pues a veces se generan ahí conflictos intrafamiliares porque, pues no sé, uno de los padres lo permite y el otro no permite. Y familias en las que pues, se va saltando de un intento a otro, ¿no? A veces te dejo hacer el ritual, otras veces te lo critico, otras veces me callo, otras veces intento intervenir, intentando averiguar cuál es la mejor manera para ayudar al familiar, ¿no? Vale, pues dentro de las que son todas esas modalidades de abordar las conductas compulsivas del familiar que sufre TOC, claramente unas formas son mejores que otras. Y si quisiéramos resumir un poco unos principios a los que podemos ceñirnos, ¿no? Orientarnos, con los que podemos orientarnos para ayudar al familiar, podríamos decir que en general eh, no es útil ir cambiando de estrategia de enfrentamiento, ¿no? Es decir, a los seres humanos nos gusta la coherencia, con lo cual cambiar de modalidad de enfrentarse, es decir, hoy te permito los rituales, mañana me quejo, hoy te consiento perder todo el tiempo que quieras con los rituales, mañana te impongo un límite, no suele ser muy productivo porque generan pues, más estado de confusión, ¿no? Incluso en la persona que sufre el TOC. Y lo mismo, pues tampoco las formas más extremas, ¿no? de abordar la cuestión. Por ejemplo, veremos que, por supuesto, ¿no? Hay que poner límites a las conductas ritualizadas, a las conductas compulsivas, pero ser muy estrictos, ser eh, radicales a la hora de oponerse a las conductas compulsivas, pues tampoco ayuda, porque ayudan a la persona a sentirse aún más tensa, aún más nerviosa, aún más ansiosa, criticada, ¿no? Probablemente, por lo tanto, pues generan más ansiedad y al tener más ansiedad, la persona afectada tendrá la tendencia a realizar aún más conductas compulsivas. En cualquier caso, como decíamos, por supuesto, eso no significa que haya que ceder a los rituales ni tranquilizarle, ¿no? Participando, venga, no pasa nada, yo te ayudo, yo me pongo a hacer aquí el ritual contigo y así terminas antes. Porque el colaborar con las compulsiones acaba precisamente manteniendo, ¿no? Como retroalimentando ese bucle, ese círculo vicioso que veíamos al principio. Por supuestísimo, no sirve para nada recriminar al paciente los rituales que hace, recriminarle el no le mete suficiente empeño o si ya sabes que esto no te ayuda, ¿por qué lo haces? Eh, Llevarlo a lo personal, ¿no? Porque claro que el paciente es el primero que quiere liberarse de los rituales, pero si los está realizando, pues probablemente porque siente un nivel de sufrimiento tan elevado que se siente obligado, ¿no? a realizarlo. Pensad que la palabra compulsión deriva del latín compellere, que significa sentirse obligado a, ¿vale? Entonces, esa es la percepción, digamos, que tiene el paciente. No estoy realizando un ritual porque bah, así estoy a gusto y me siento más tranquilo. Estoy realizando el ritual compulsivo porque siento que si no lo hago, algo terrible puede pasar, o estoy en peligro, o están en peligro mis familiares, o el malestar que experimento creo que no voy a poder tolerarlo, ¿vale? Con lo cual, pues no es una cuestión de voluntad o de gusto realizar esos rituales. Pues por lo mismo, ¿no? Comentarios como déjalo ya, no hagas tontería, pues hacen sentir a la persona pues
como si fuera un idiota, ¿no? Si realmente la persona, el paciente sabe que realizar esos rituales no le ayuda, él mismo, ella misma, saben que es irracional el pensamiento, sobre todo si ya ha empezado un tratamiento, sabe que el pensamiento que ha generado el malestar es irracional y que la conducta que esté realizando le perjudica. Pero por alguna razón, en ese momento concreto, pues siente que no es capaz de no realizarla, ¿no? Con lo cual, todo lo que sean críticas personales, lo único que consiguen es empeorar la situación porque pues, se genera más estado de ansiedad, más estado de malestar, se generan conflictos familiares y entramos en un bucle. A más ansiedad, más compulsiones, a más ansiedad, más obsesiones, con lo cual pues lo ideal es mantener un clima de tranquilidad porque en cualquier caso la tranquilidad ayuda a paliar un poco el malestar, con lo cual pues en un momento dado a salir antes del ritual compulsivo. Vale, pues lo mismo, como decíamos, es importante ponerle límites, por supuesto, a los rituales. Ahora, esos rituales hay que ponerlos con cariño, con amabilidad y con sensatez, ¿no? Con lo cual ahí siempre habría que seguir pues un poco las indicaciones también del psicólogo, ¿no? Que sigue al paciente porque a lo largo del tratamiento se irán planteando, digamos, retos, vamos a llamarlo así, que sería la famosa terapia de exposición con prevención de respuesta, ¿no? Es decir, invitamos al paciente a poquito a poco exponerse a niveles progresivamente mayores de ansiedad, exponiéndose al miedo precisamente sin realizar la conducta compulsiva que iría asociada. Pero eso significa que en cada momento el paciente se estará exponiendo a un reto concreto. Es decir, vamos a suponer que una persona tiene, lo voy a banalizar, ¿vale? Pero vamos a suponer que tiene 10 rituales a lo largo del día, ¿vale? Pues a lo mejor de esos 10 rituales solo se está enfrentando al ritual que tiene por la mañana antes de salir de casa. ¿Qué significa? Que todos los demás en un principio se mantienen, pero ahora se mantienen no significa que todo está permitido, es decir, ahí está el pactar con el psicólogo, ¿no? Pues, juntos con los familiares, cómo abordamos los demás rituales que van surgiendo a lo largo del día. Por ejemplo, la persona, intentamos que el paciente se vaya concienciando como para intentar abstenerse de realizar la conducta compulsiva o hacerla de manera más superficial, menos intensa, menos pormenorizada y pues avisamos a los familiares que el haber empezado el tratamiento, el haber explicado cómo funciona el círculo vicioso del TOC o el haber explicado la irracionalidad del TOC no significa que la persona de repente abra los ojos y diga, ah, pues mira, perfecto, lo entiendo, no lo voy a hacer más, con lo cual por parte de los familiares hace falta mucha paciencia como para seguir poniendo esos límites de una manera, mm, eh, iba a decir cariñosa, pero yo creo que no es tanto cuestión de cariño, ¿no? Que también, sino de coherencia a veces, ¿no? Es decir, lo importante es que si me mantengo firme con respecto a, pues mira, esta conducta yo no lo voy a hacer, pues lo puedo decir con esta misma calma mil y unas veces. Lo que pasa es que entiendo que es difícil porque se ve al familiar sufrir y nos gustaría aliviar su sufrimiento, ¿no? Pero con respecto a eso, por ejemplo, pues lo que vengo a destacar en el último punto, es importante para así transmitírselo al paciente, pero también para que el familiar sea consciente de ello, es importante que tengamos muy, muy claro que en el momento en el que estamos participando en un ritual, no estamos ayudando al paciente, estamos ayudando al TOC. Entonces ahí el punto de transmitirlo al paciente y transmitírselo, ¿no? A uno mismo, el hecho de que participe en un ritual no ayuda. Si te respondo a esa pregunta que me estás planteando por decimoquinta vez para sentirte más tranquilo con respecto a la angustia que el TOC te está planteando ahora, no te voy a ayudar, ayudaré al TOC. Normalmente eso lo que se hace es en la propia terapia,
si, ¿no? Si hemos decidido pues incluir a los familiares y tenemos la suerte de participar con de contar con la ayuda de los familiares, pues pactar un poco de qué manera responder en esos momentos en los que le vamos a poner límite a los TOC. ¿Vale? Ahora, todo esto con respecto a lo que tiene que ver con la participación de los familiares a los rituales que hemos dicho. Mantener coherencia, es decir, intentar no cambiar de un día para otro el criterio que seguimos, no participar en la medida de lo posible a los rituales, transmitir con tranquilidad, con amabilidad al paciente el motivo por el que no participamos al ritual, que sería que pues eso, si te ayudo con el ritual, estoy ayudando al TOC, no te estoy ayudando a ti. Eh, no criticar las conductas compulsivas. Muchas veces cuando los familiares me preguntan, bueno, pero ¿y qué hago cuando le veo que está compulsionando? Pues mi respuesta es un poco tonta, pero yo creo que a veces las cosas sencillas son las más útiles. Mirar hacia otro lado. Realmente, si una persona está metida en un ritual y empezamos a hacerla sentir observada, qué estás haciendo, otra vez estás haciendo la conducta del TOC, venga que estos son conductas compulsivas, venga a ver si la puede dejar de hacer. Incluso cuando lo hacemos con la mejor, ¿no? Las mejores intenciones, realmente lo que estamos contribuyendo probablemente a hacer es a elevar el nivel de alerta del paciente, con lo cual, repito, a más alerta, más ansiedad. En el momento en el que estamos viendo que el familiar se está atascando, por así decirlo, en una conducta compulsiva, quizá lo que le podemos comunicar es, pues mira, veo que ahora estás nervioso, yo estoy aquí, si me necesitas, cuenta conmigo, o estoy en la habitación de al lado, llámame, te echo una mano cuando quieras, mm, y lo dejamos tranquilo, ¿vale? Porque el estar encima probablemente lo que va a conseguir es darle más ansiedad. Sin embargo, el estar ahí y ayudarle desde él, pues venga, si quieres te vienes al salón y charlamos un rato. Y mientras charlamos igual estás posponiendo el realizar el ritual, pues eso puede ayudar. Pero el insistir demasiado en el momento en el que ya ha entrado en el ritual, pues puede ser contraproducente. Pero bueno, esto con respecto a lo que decíamos, a los rituales que involucran a familiares, ¿no? A otras personas que forman parte del sistema de convivencia con el paciente. En el caso en que el paciente esté realizando sus propios rituales, digamos, que no atañen a otra persona y que no repercuten sobre otras personas, en cierto sentido, no tenemos por qué intervenir siquiera diciéndole esto no lo hagas ¿no? Ahí en realidad deberíamos tener pues, ese canal de comunicación abierto con el terapeuta para saber a qué retos se está enfrentando el paciente, con lo cual pues, él o ella tiene sus tareas, realizará sus tareas, nosotros ayudamos si se nos pide ayudar, si no, damos un paso atrás y bueno, pues la persona afectada es la que se encarga de ponerle límite a sus propios rituales, ¿vale? A veces mm, es tan difícil, o sea, a veces el TOC, el tratamiento del TOC procede por cambios tan mínimos, tan sutiles, que desde fuera a lo mejor estamos viendo pues, siempre los mismos rituales, pero a lo mejor no nos estamos dando cuenta de que voy pues, a utilizar, ¿no? El ejemplo del ritual de limpieza. Pues a lo mejor la persona ha sentido que sus manos estaban contaminadas e igualmente se las va a lavar, pero a lo mejor ha tardado 5 minutos antes de ir a lavárselas. Bueno, pues desde fuera el familiar ve que, pues ya está, que igualmente se está yendo a lavar las manos, que igualmente está realizando el ritual, pero esos 5 minutos de espera que hemos interpuesto entre las ganas de lavarse las manos y el acto de lavarse las manos son importantísimos, con lo cual estamos ahí ¿no? generando ya la base sobre la que poquito a poco construiremos el cambio pues, que queremos generar. ¿Cómo podemos entonces colaborar con el tratamiento? ¿No? En tanto que familiares o personas que conviven con una persona que sufre TOC. Bueno, escuchar lo que nos cuenta el familiar, escuchar lo que nos cuenta
el psicólogo si nos invitan, ¿no?, a participar a la terapia y apoyar lo que las consignas de la terapia. A veces pasa, ¿no?, que los familiares sin querer, por supuesto, pero cuando participan y se propone, pues esto, el ejemplo que decía antes, bueno, pues vamos a esperar 5 minutos antes de lavarnos las manos. El familiar a veces pues interviene, ¿no? ¿Y por qué no intentamos que no se la lave? Vale, pues ahí a lo mejor estamos ya generando una presión de más, porque igual esos 5 minutos que hemos interpuesto ya son un gran reto para el paciente, ¿no? Con lo cual, pues mm, aceptar lo que se está fraguando, como decíamos, ahí en la terapia a veces suele dar mejores frutos que intentar forzar la maquinaria más allá de los que son los primeros pasos que se están dando. Seguir con la rutina familiar normal, es decir, tenemos que limitarle al TOC el espacio y el tiempo que ocupa en la vida de la familia y del paciente concretamente, por lo cual pues no hay que darle más importancia, por así decirlo, de la que ya de por sí tiene, no hay que dejarle más espacio del que ya de por sí tiene. Yo le hago mucho hincapié a los padres y a las madres, sobre todo, a las parejas les cuesta menos, pero a los padres y a las madres de pacientes con TOC muchas veces hay que insistirle un poco en no pasar mucho tiempo hablando sobre el TOC al margen del tiempo que ya de por sí el TOC ocupa. Tenemos una persona que se ve avasallada, ¿no?, por pensamientos que aparecen en su mente. Tenemos una persona que ya está haciendo su terapia, una persona que, aunque no nos demos cuenta, se está enfrentando a veces en cada minuto a esa necesidad de realizar conducta que no va a realizar. Pues cuando estamos hablando de otra cosa, hablemos de otra cosa. Cuando se nos da la oportunidad de hablar de cosas banales, la banalidad es de lo mejor que tenemos en esta vida, con lo cual pues vamos a dejarle espacio a la banalidad también y así también tenemos una forma de quitarle importancia y espacio al top. Por supuesto, no hay que olvidarse de los demás miembros de la familia, porque a veces los sistemas familiares acaban viéndose muy perjudicados, ¿no? Pues toda la atención se concentra en el paciente y los demás miembros de la familia acaban quejándose un poco, ¿no?, de esa falta de atención, si hay otros hermanos, hermanas o, ¿no?, incluso pareja, pues la vida tiene que seguir al margen del top. Hay que intentar eso, siempre tener expectativas razonables frente al tratamiento. Los progresos son graduales y a veces lentos. Yo aviso siempre, ¿no?, poneros cómodos porque vamos a tardar un rato. O sea, por mucho que de primera se entiende y parezca muy fácil el tratamiento, una cosa es ver la mente fría y otra cosa luego es realizarlo in situ, ¿no?, en vivo y en directo y saber poner esa calma, saber ir avanzando poquito a poco, enfrentando el miedo. No olvidemos precisamente eso, el malestar que experimenta la persona, el paciente, en el momento en el que va a ponerle límite, ¿no?, a la conducta compulsiva o a enfrentarse a un pensamiento obsesivo, con lo cual no les podemos pedir que vaya a una velocidad que nosotros consideraríamos adecuada. Pero claro, nosotros no sufrimos eh, no vivimos en nuestra piel esa realidad que el paciente le atribuye al pensamiento obsesivo, con lo cual, pues como decíamos, si al principio son 5 minutos y después de los 5 minutos igualmente realiza la conducta compulsiva, hay que confiar en que esos 5 minutos están generando un cambio, porque ya le están mandando la señal al cerebro de que tan urgente no es lo que iba a hacer, de que igual no estoy en situación de vida o muerte, si me puedo permitir esperar 5 minutos. Y eso ayuda a, a que este sea el nuevo aprendizaje que el cerebro va interiorizando, que no estamos en peligro de muerte, que pues, podemos permitirnos perder tiempo antes de realizar la conducta compulsiva, con lo cual si nos estamos permitiendo perder tiempo significa que pues, probablemente no es un peligro el estímulo que habíamos percibido inicialmente como peligro. Importantísimo también no hacer evaluaciones del progreso diarias, ¿no?, por así decirlo, o incluso esta mañana has conseguido no hacerlo, ¿por qué ahora sí?
Eso sería un poco como evaluar, pues yo qué sé, el proceso de una enfermedad, como si tuviera gripe y cada 5 minutos me estuvieras tomando la temperatura. Pues el resultado no va a ser significativo, ¿no? Realmente tenemos que tener siempre en cuenta cuál ha sido el punto de partida y hacia dónde ¿no? nos estamos moviendo, pero no en el sentido de mm, mm, hay que ir eliminando todas las conductas compulsivas, sino el alivio, el alejarse del punto de partida, digamos, ¿no? Tiene que ser un poco la meta. ¿Hacia dónde llegaremos? Pues hacia donde podamos llegar. Lo cierto es que cuanto más nos obcecamos con la eliminación de las conductas compulsivas o de los pensamientos, ¿no? Que bajo ningún concepto estamos ahí para eliminarlos, más la persona se bloquea, porque precisamente siente que está fracasando en cada momento. Entonces, volvemos todos los comentarios por parte de los familiares de esta mañana has podido hacerlo, ¿por qué ahora no? O ayer conseguiste no realizar el ritual, ¿por qué hoy sí lo realizas? Realmente van a minar aún más la autoestima de la persona que sufre TOC, que ya de por sí pues estará bastante perjudicada. Por lo mismo, no hacer comparación entre un día a otro, no tener en cuenta esos por qué hoy sí y ayer no, sino más bien pues fijarse en periodos más largos, ¿vale? Teniendo en cuenta también eso, que el estado de ánimo también afecta. Entonces, no siempre tenemos la misma fuerza, la misma energía, no siempre enfrentamos los mismos retos con las mismas energías. Sin embargo, una cosa que siempre se nos olvida muy a menudo es el refuerzo de los avances, ese refuerzo de la conducta deseada, ¿no? Hacemos mucho más hincapié a veces en el recordarle a la persona lo que está haciendo mal que en pararnos a felicitarla por lo que está haciendo bien, ¿no? Entonces, cuando una persona no realiza un ritual, nos callamos, como vamos a callarnos, no vaya a ser que le den ganas de realizarlo, y sin embargo, cuando lo realiza, sí le recriminamos que lo haya realizado. Pues debería ser todo lo contrario. Cuando está realizando el ritual, doy por sentado de que lo voy a realizar, con lo cual pues, puedo pasar perfectamente de hacer ningún tipo de comentario. Y cuando veo que no lo ha realizado, ahí sí me paro a reforzarlo, ahí sí me paro a darle ese reconocimiento del esfuerzo realizado y felicitación, ¿no? por lo que está consiguiendo. Por supuesto, todo lo que es generar un ambiente familiar tranquilo, en el que se transmite apoyo, en el que se transmite que somos un equipo, que vamos todo a por una, que no me tomo tus conductas rituales como tus conductas ritualizadas como si fuera una ofensa personal, una falta de motivación, una falta de ganas, sino que bueno, que lo entiendo y en la medida de lo posible estoy aquí para apoyarte. Mantener una comunicación con el paciente para que sienta que en un momento dado, si tiene necesidad de pedirnos ayuda, ahí estamos. Ahora, tenemos que dejar claro, como hemos dicho, que la ayuda que le vamos a prestar no es la ayuda finalizada a realizar los rituales compulsivos, sino la ayuda a, pues mira, mm, vamos a salir un poco de casa y igual te despejas un poco. O vamos a charlar e igual te tranquilizas un poco. Ven y te doy un abrazo y igual a lo mejor esos 5 minutos de posponer el ritual se te hacen más llevaderos. ¿Vale? Para eso, por supuestísimo que podemos y es súper útil estar. Y lo que decíamos, ¿no? Intentar por lo mismo no tener esa actitud de eh, como de policías, ¿no? De, te he visto que te has lavado las manos. Esto el psicólogo te ha dicho que no tenías que hacerlo, porque comentarios de ese tipo, ¿no? Puf, esto no te ha salido bien, ¿verdad? Esto lo has hecho como el TOC te ha dicho que lo hicieras. Al final acaban minando, como decíamos, la autoestima de la persona, con lo cual, aparte de generarle in situ más ansiedad, con lo cual pues se retroalimenta la necesidad de hacer rituales,
pues de cara a futuras ocasiones, de cara a futuros enfrentamientos, la persona se siente pues aún más impotente y es más probable que abandone el reto antes aún de enfrentarse. ¿Vale? No nos olvidemos que un familiar sigue siendo un familiar. He tenido pacientes cuyos familiares, como me decían los propios pacientes, le hacían terapia las 24 horas del día. Y eso es no solo quebrantar la relación, sino también en cierto sentido quitarle fuerza, quitarle eficacia a la terapia y cansar tanto al paciente que al final ya no está escuchando. Con lo cual, un padre es un padre, una madre es una madre, un hijo, un familiar, una pareja es una pareja. Como decía, a veces el hacer que el TOC no ocupe más espacio del que ya ocupa en el día a día es la ayuda más grande que le podemos dar al familiar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ha realizado el ritual, ha terminado, está hecho un caldo, ¿no? Y se sienta en el sofá, pues vamos a hablar ¿no? Vamos, le vamos a dar un momento de ventilación emocional si quiere. Venga, cuéntame, ¿estás bien? Venga, va, ha sido duro, ¿eh? ¿Verdad? Perfecto. Y ahora, después de eso, vámonos a hablar del programa que están poniendo en la tele, vámonos a hablar de lo que vamos a hacer mañana, vamos a hablar de banalidad, porque para eso estamos también, ¿no? Los familiares, para dar esa ligereza, digamos, a la vida de la persona que está sufriendo. Por lo tanto, eso, no tenemos que olvidarnos que una persona que padece TOC no es un TOC, sigue siendo una persona con sus gustos, sus aficiones, que tenemos que ayudarle, ¿no? a seguir cultivando y también sus virtudes y sus defectos, con lo cual estamos hablando de comunicación positiva, pero lo mismo, incluso por lo que le queremos criticar al margen del TOC, por supuesto, pues por supuestísimo que se lo podemos criticar. No hay que tener entre algodones, ¿no? Una persona que sufre TOC solo porque sufre TOC. O sea, cualquier problema que no esté relacionado con el TOC y, y genere un conflicto o un malestar dentro de lo que es el sistema familiar, por supuestísimo que se habla pues, de una manera asertiva, como se hablaría en cualquier otra familia con cualquier otro tipo. Voy a poner un ejemplo. Pienso en cosas que he estado trabajando esta semana con otros pacientes. Pues el hijo joven adolescente con TOC que, bueno, pues que tiene sus rituales y tal y que cual, en esto no entramos. Ahora, cojo el coche sin avisar porque quiero salir de fiesta. Bueno, pues el coche nos hacía falta a nosotros, padres, con lo cual, por supuesto que te digo, oye, el coche no lo puedes coger cuando tú quieras. Un límite normal dentro de lo que sería la educación de un hijo cualquiera de unos 18 o 19 años. Sin embargo, la duda de los padres era, pero igual le voy a poner nervioso si le digo que no puede coger el coche la próxima vez. Bueno, pues es un límite que le pondríamos a cualquier chaval de su edad, con lo cual, pues por supuesto que hay que ponérselo. Hay que intentar mantenerse firme en no colaborar con los rituales, lo que decíamos ah, al principio, ¿no? Intentar mantener esa coherencia en la actitud que tenemos hacia el no colaborar con las conductas ritualizadas, sin que eso signifique criticar el hecho de que se estén realizando rituales o el forzar, el meter prisa, presión, recordar, pues eso, ¿no? Simplemente que, pues mira, entiendo que tú lo tengas que hacer, pero como ya hemos hablado, yo no te puedo ayudar. Así que aquí me tienes para lo que necesites, pero para realizar la conducta compulsiva, pues no cuentes conmigo. ¿Vale? Y la flexibilidad en el sentido, pues un poco de eso, ¿no? De no esperarse que si me estoy enfrentando al reto de esperar 5 minutos antes de lavarme las manos, seré siempre capaz de hacerlo. Igual 5 días sí soy capaz de hacerlo y el sexto día me lavo las manos enseguida. Bueno, pues en ese sentido tenemos que ser flexibles, ¿no? Como familiares que están alrededor de un paciente, porque
el recriminarle el que lo estabas haciendo tan bien y ahora has caído, pues no aporta absolutamente nada, si acaso resta al tratamiento. Pues, al contrario, quitarle peso a esas situaciones, el aceptar que no tenemos todos los días la misma fuerza, no todos los días nos pasan las mismas cosas, con lo cual pues, nos enfrentaremos a la circunstancia un poco como podamos, dentro de lo que es, pues, por supuesto, ¿no? El tesón hacia el abandono de las conductas compulsivas. ¿Vale? En cualquier caso, yo lo que, al margen, ¿no? de esas indicaciones así un poco genéricas, que ahora le pasaremos también con las preguntas que habéis planteado y que plantearéis, ¿no? A lo mejor, pues la idea sería que si tenéis la oportunidad, por supuesto, el paciente tiene que dar su consentimiento, si tenéis la oportunidad de participar a algunas sesiones o de tener, ¿no? Pues ese canal de comunicación con el psicólogo, que sea el terapeuta el que os oriente sobre los retos que está enfrentando el paciente, de qué manera está enfrentando los retos, cuáles retos se están realizando y cuáles todavía no se tocan porque la persona no está preparada para enfrentar, e intentar respetar esos tiempos. Respetar esos tiempos que, como decíamos, no significa implicarse en los rituales, sino como dar un paso atrás, saber que se está construyendo poquito a poco y que pues lo que se está construyendo dará sus frutos. Y a lo mejor lo que parece ir avanzando muy poquito a poco, si somos capaces de apoyarlo y de darle, ¿no? ese apoyo incondicional, esa motivación añadida al paciente, ese afecto, ese creer en su proceso, pues igual luego se convierte en una progresión geométrica y tenemos cambios mucho más rápidos y radicales en menor tiempo. ¿Vale? Y nada, y con esto voy cerrando mis diapositivas, que ahora pues repasaremos un poco con las preguntas, ¿no? que iremos planteando, pero hasta aquí era lo que quería compartir con vosotros. Así que voy a dejar de compartir la pantalla y ya volvemos a vernos las caras. Y si acaso podemos ir contestando un poco a las preguntas que teníamos ya. ¿Te parece, Piruca? Sí, sí, me parece muy bien. Entonces ya podemos proceder a eso. Todas las que has recibido, pues irás contestando en el orden que tú prefieras. Perfecto. Sí, hay algunas que un poco se solapan, con lo cual, pues bueno, vamos, ¿no? Un poco repasándolas y contestando. Vale, pues la primera, ¿no? que tengo es la de cómo aprender a gestionar que tu hijo de 20 años tiene TOC y qué opinas de la terapia en Granada. Vale, pues eh, imagino que para un padre, un familiar, una madre, pues es duro, ¿no? Aceptar, asumir que un hijo tiene TOC. Creo que la mejor forma para aprender a gestionarlo es conocerlo. Yo soy partidaria de que el conocimiento, bueno, a todos los niveles, ¿no? En psicología y en todos los ámbitos de la vida, el conocimiento es poder. Entonces, una vez que adquirimos, mm, pues eso, el mayor conocimiento posible sobre una patología, deja un poco de dar tanto miedo, deja de tener ese halo de estigma, ¿no? o de tabú que todavía le atribuimos a la enfermedad mental y, y, por supuesto aprendemos precisamente a poseer, a dominar las herramientas que nos ayudarán a enfrentarnos a ese tratamiento. Entonces, yo creo que pues, la mejor forma para gestionar el TOC de un hijo de 20 años es aprender a conocer el TOC del hijo, hablar, si es posible, incluso, ¿no? mucho con el paciente para que nos vaya explicando, pues, en este caso, ¿no? el hijo, qué siente, qué experimenta, intentando no juzgar. Lo difícil en esos casos para los familiares es no irse al razonamiento, ¿no? Pero ¿por qué piensas esto? Pero si sabes que eso no es así, sino más bien pues, intentar simplemente entenderlo desde el miedo que la persona experimenta y desde la necesidad que siente de realizar esas conductas
para aliviar ese miedo tan grande. Y una vez, ¿no? Pues dado esos pasos, por supuesto, todo lo que sea encontrar un profesional que se pueda encargar del caso, participar si podemos participar, si el terapeuta lo considera oportuno, si el paciente accede a que se participe, pues por supuestísimo que, que es lo más útil. Y con respecto al tratamiento, a la terapia de Granada, bueno, pues en Granada han montado, ¿no? Una gran... yo últimamente le tengo un poco la pista perdida, pero es cierto que pues, el servicio que ofrecen como muy rico en variedad, ¿no? De opciones también de talleres, actividades, incluso al margen de lo que es la propia terapia, con lo cual, pues bueno, pues creo que una oportunidad, por supuestísimo, la puede merecer. Y luego depende un poco de las necesidades del caso, pero me consta que son muy amables y muy accesibles si un familiar llama para pedir información, incluso simplemente pues eso, por un primer tanteo sin ningún tipo de compromiso, ¿no? Con lo cual, pues yo animo a que por supuestísimo, todas las posibles fuentes o recursos de tratamiento pues se vayan explorando. A ver, ¿cómo se pueden modificar y reducir los procedimientos hasta llegar a anularlos? Imagino que nos referimos a las conductas compulsivas. Vale, pues eso depende un poco del caso específico de cada persona, pero en general, pues el procedimiento lógico que se sigue en el tratamiento del TOC es el siguiente. Hacemos con el paciente la que llamamos una jerarquía de exposición, es decir, intentamos hacer una lista de los estímulos que generan el malestar, pensamiento, imágenes, estímulos, tal, y de los rituales asociados a la presencia de esos estímulos. Y paulatinamente, como pasando del que menos malestar al que más malestar produce, invitamos al paciente a exponerse a los miedos eliminando los rituales que suele realizar. Ahora, como decíamos en las diapositivas, los rituales no se pueden, no existe paciente que haya sido capaz de hacerlo en la historia del tratamiento del TOC. Los rituales no se pueden eliminar de cuajo. ¿Vale? Una cosa es entender que retroalimentan el problema, otra cosa es decir, vale, como lo he entendido, no los voy a realizar. Imposible. No existe paciente que sea capaz de hacerlo, con lo cual no se lo vamos a pedir. Más bien le pediremos, pues eso, muchas veces hay que negociar con el paciente, por ejemplo, empezar posponiendo, según qué ritual, posponiendo me refiero al ejemplo que ponía antes, lo de no lavarse de inmediato las manos. Venga, pues te vas a lavar las manos, pero vas a esperar 5 minutos antes de lavártelas, por ejemplo. O si no puedo aguantar 5 minutos, venga, pues 2 minutos. Y iremos poquito a poco. Lo que sí es importante, ¿no? Que los familiares entiendan, fijaros, como estoy poniendo, sobre todo al principio, ¿no? Unos ejemplos que parecen casi no alterar el ritual. Es decir, pues si solo está esperando 5 minutos y luego se lava las manos, ¿qué estamos consiguiendo? Bueno, pues estamos consiguiendo mucho porque a nivel precisamente de conexiones cerebrales, lo que le estamos enseñando al cerebro es que si yo esa conducta no la estoy realizando inmediatamente después de la señal de alarma, significa que quizá esa señal de alarma no es tan real o grave o urgente, porque si no, tomaría precauciones acto seguido. Entonces, eso ya de por sí debilita la señal de alarma, con lo cual, pues, poquito a poco me da pie a que en lugar de esperar 5 minutos, pueda esperar 10 o pueda esperar 15 o pueda incluso plantearme no realizar el ritual. Otra manera de hacerlo, si no estamos aplicando, ¿no? La técnica de posponer, es realizar el ritual de una manera menos pormenorizada o menos eh, compleja, ¿no? Digamos, bueno, pues si normalmente ordeno los libros de la estantería de una manera muy atenta, tardando minutos y minutos y a veces horas, venga, pues voy a ordenarla, pero tengo, pues vamos a imaginar, voy a decir un ejemplo así. Tengo 1 minuto para cada libro que coloco. No voy a tardar más de 1 minuto para cada libro que coloco. Cuando termine el minuto,
paso al siguiente libro. Cuando termino el minuto, paso al siguiente libro, con lo cual ya le estoy poniendo un límite. O si me lavo las manos normalmente, siguiendo un ritual muy específico, como cuando pues, estuvimos, ¿no?, en la epidemia de la pandemia del COVID, este ritual que nos enseñaron a todos para lavarnos las manos y tal. Venga, pues me lavo las manos, pero no sigo el ritual. Simplemente me enjabono las manos, me las enjuago y listo, y cierro. La idea es ir desmontando poquito a poco esa estructura rígida e inflexible, que es el manualillo de instrucciones, ¿no?, con el que viene el TOC, y a base de generar esa flexibilidad, poquito a poco sacamos la persona de esa jaula, ¿no?, en la que los rituales compulsivos la acaban metiendo. Entonces, lo que pasa es que eso, que ahí sería cuestión de ver el caso específico, hablarlo con el terapeuta, empezamos por posponer o empezamos por hacer el ritual de una manera menos rígida y paulatinamente lo vamos aplicando a uno o más rituales y de ahí poquito a poco pues, conseguimos la reducción de los rituales y ojalá la eliminación completa de las conductas compulsivas. Vale, otra pregunta. Dice, ¿cómo distinguir el TOC de las cosas propias de la adolescencia y cómo tratarlo? Pregunta del millón, digo yo. Porque no, realmente es cierto que la adolescencia es un periodo muy clave, ¿no?, en cuanto a conflictos con los padres, con los familiares, pero creo que uno de los faros que siempre nos van orientando cuando tenemos que averiguar si una conducta es del TOC o es caracterial o tal, es el malestar que experimenta la persona. Realmente, vuelvo a decir, realizar un ritual compulsivo no va de capricho, no va de lo hago porque me da la gana, no va de lo hago para fastidiarte. Realizar un ritual compulsivo va de si no lo realizo, estoy tan mal que siento que no puedo seguir adelante. Si no realizo el ritual compulsivo, siento que estoy en peligro o que personas a mi alrededor están en peligro, con lo cual sería una irresponsabilidad enorme no realizarlo, ¿no? Y muchas veces ese carácter de malestar es lo que nos ayuda a diferenciar lo que precisamente, ¿no?, es una conducta compulsiva, la necesidad compulsiva de realizar una conducta de lo que es pues, un berrinche o una conducta pues, opositiva propia de la adolescencia, ¿no? A veces esas cosas se observan, por ejemplo, con el tema de los tiempos, ¿no? Un ritual de mm, tengo que tener según qué sensación, voy a imaginar, en el momento en el que pongo el pie fuera de la puerta antes de ir al instituto, y claro, el padre se desespera porque si no das el bendito paso, no llegamos al instituto a tiempo. Con lo cual a veces pues acabamos, ¿no?, discutiendo de esto lo haces para fastidiarme, si sabes que tengo que ir a trabajar. Vale, pues ahí muchas veces no es cuestión de capricho, no es cuestión de querer fastidiar al familiar o de querer llegar tarde al instituto, es cuestión de que realmente si salgo de casa habiendo dado mal ese paso, habiéndome quedado con esa sensación de que no he dado el paso como el TOC me dice que lo tengo que dar, siento que algo terrible puede pasar. Siento que la sensación de malestar no podré tolerarla el resto del día. Amo a la siguiente pregunta que dice, vale, yo como madre de una hija mayor de edad y vive fuera de mi casa, bueno, entiendo, ¿no?, que es como cómo puedo ayudar a mi hija que es mayor de edad y vive fuera de mi casa. Eh, bueno, pues depende un poco de la relación, ¿no?, que pueda haber entre madre e hija, depende un poco de cuánto la hija a lo mejor quiera que la madre colabore, ¿no?, en cuanto a la terapia. Siempre creo que el hecho, y esto vale con el TOC y vale con cualquier tipo de trastorno e incluso al margen de cualquier tipo de trastorno, el hecho de simplemente mostrarse abiertos a estar ahí sin juzgar. Eso ya de por sí yo creo que es una grandísima ayuda. Es decir, si no me necesitas,
no te preocupes. Ahora, si me necesitas, que sepas que yo estoy aquí y lo que quieras, pues en la medida de lo posible te voy a ayudar sin juzgarte, sin criticar. Eso ya de por sí es una gran ayuda porque de todas formas le hace sentir al paciente, a la paciente, apoyo incondicional. Y por supuestísimo, pues si hay disponibilidad por ambas partes a colaborar en la terapia, pues lo suyo sería, pues eso, ¿no? Que igual el familiar, la madre en este caso, participara a algunas consultas con el terapeuta y igual incluso puede colaborar como coterapeuta para las exposiciones que se vayan realizando entre una sesión y otra. Es decir, pues, bueno, hijo, hija, todos los días quedamos a las 5 de la tarde y vamos a hacer esta exposición que te ha mandado el psicólogo para esta semana. Perfecto. Y con las indicaciones que habrá dado el terapeuta, pues el familiar, en este caso la madre, puede participar como coterapeuta, con lo cual será de grandísima ayuda. Eh, Otra pregunta, ¿cómo tratar la convivencia diaria con un hijo con TOC adulto? Es verdad que a veces se hacen complicadas, ¿no? Las situaciones de convivencia y ahí es donde, pues precisamente, ¿no? Vuelvo a lo que decíamos en las diapositivas. Intentaría tener conocimiento sobre qué retos está enfrentando la persona en según qué momento de su terapia y, y bueno, pues incluso vamos a admitir que no está realizando ningún tipo de terapia, con lo cual pues todo se dificulta más. En cualquier caso, creo que la clave está un poco en lo que destacábamos en las diapositivas, el intentar no caer en las recriminaciones, en los eh, insultos a veces, ¿no? En los ataques personales. Eh, Llega un momento en el que es como, bueno, pues si tú tienes que de realizar tu ritual, lo realizas, yo no voy a participar, pero bueno, pues allá tú, ¿no? En cierto sentido. Ahora esto claramente con más cariño y con más cercanía, en el sentido de yo no te voy a impedir que hagas los rituales, pero tú no me puedes pedir que participe en tus rituales. Ese sería un poco el principio para generar la convivencia, ¿no? Y a lo mejor si generamos un diálogo a partir de ese principio de yo no te voy a impedir nada, pero tú no me pidas a mí que colabore, igual abrimos, pues eso, un canal de, de comunicación libre de juicio, en el que, bueno, me puedes contar por qué estás haciendo según qué rituales, si yo te puedo ayudar de alguna manera a no hacerlos, no a participar en ellos, y así pues ir mejorando esa, esa convivencia. Pero eso creo que si el familiar está siguiendo una terapia, sí es bueno, sería bueno que el familiar participara a algunas sesiones precisamente para tener orientación por parte del terapeuta sobre qué rituales se están abordando, cuáles no, de qué manera le puedo contestar al paciente cuando me pide las aseguraciones, ¿no? A veces, o cuando me pide que realice un ritual. Otra pregunta, ¿cómo saber el límite entre toque religioso y las creencias religiosas de mi familiar y cómo ayudarlo? Vuelvo un poco al principio que comentaba antes del malestar. Realmente ese es un principio que podemos aplicar un poco a todas las tipologías de, de trastorno obsesivo compulsivo, independientemente del contenido. El malestar que se produce en una persona, ¿no? Es decir, vamos a decir que estamos trabajando el caso de una persona muy creyente, muy devota, que diré, pues que todas las tardes quiere ir a misa. Vale, pues oye, si es una persona que todas las tardes va a misa porque encuentra esa conexión, ¿no? con Dios, estupendo, no tenemos nada que objetar. Ahora, si siento que tengo que ir a misa porque si no voy a misa lo estoy haciendo mal y el nivel de malestar que experimento es muy intenso, probablemente hay algo obsesivo de fondo. O bueno, pues quiero rezar porque, bueno, pues porque soy creyente, devoto y quiero rezar, pues me parece estupendo. Ahora, tengo que rezar sí o sí 3 Ave María, un Padre Nuestro,
y cuando termino me tengo que santiguar y al santiguarme tengo que estar mirando exactamente la imagen sagrada que tengo delante y si siento que no la he mirado bien, tengo que empezar otra vez desde el principio con las 3 Ave Marías, pues ahí probablemente tenemos algo obsesivo. Es decir, siempre ese carácter de algo ha salido mal, con lo cual lo tengo que volver a hacer. Os recuerdo el círculo vicioso que puse, ¿no?, al principio de las diapositivas. Siempre hay un pensamiento, una sensación, una imagen. En los talks religiosos muchas veces va o de sensación de que algo he hecho mal o de que no se ha quedado del todo bien, con lo cual es como si fuera una falta de respeto. Esa sensación me genera un tal malestar que siento la necesidad de realizar otra vez la conducta compulsiva, que en este caso pues tiene que ver con los rituales religiosos, pero no por una cuestión de devoción o de alegría, ¿no?, de pues, unión con Dios, sino más bien para eliminar el malestar que me ha generado el pensamiento intruso inicial. Y para ayudar, pues precisamente a veces es eh, un, ah, un principio que hay que tener en cuenta, bueno, con el toque religioso y con muchos toques, ¿no? Pero con el toque religioso es verdad que muchas veces he visto que es fácil tropezarse, em, precisamente porque partimos de una creencia que de por sí pues totalmente respetable, ¿no? La creencia religiosa, sea del tipo que sea. A veces desde fuera, cuando vemos una persona, voy a utilizar el ejemplo que he utilizado antes, que, bueno, pues he rezado, pero ahora me he santiguado y cuando me he santiguado no he mirado muy bien la imagen sagrada que tengo delante, con lo cual creo que tengo que volver a empezar. Bueno, pues el familiar que está cerca a veces empieza como a razonar, no, pero hombre, ¿cómo crees que Dios te va a castigar por eso? Pero si Dios es misericordioso, tal. Y sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es un ritual de la aseguración. Sin darnos cuenta, estamos entrando en una rumiación, estamos manteniendo a la persona en ese punto de, vale, pues es lógico, es creíble lo que has pensado, con lo cual vamos a desmontarlo desde la lógica. Vale, pues ahí nos arriesgamos a entrar en discusiones infinitas, ¿no?, sobre lo que es justo, lo que no es justo, lo que es aceptado, lo que no es aceptado. Sin embargo, a veces el apuntar precisamente al malestar que has experimentado, pues mira, te has sentido mal, pues igual si ese malestar lo dejamos estar ahí un poco, igual descubrimos que es ansiedad, vamos a intentar no hacer nada y a ver si pasa. Ahí ya estamos ayudando a la persona a salir de la credibilidad inicial que le ha atribuido a ese pensamiento a verlo más desde la óptica del tratamiento, ¿no?, que estamos intentando aplicar y le estamos ayudando a tratar su emoción al margen de tratar el pensamiento obsesivo, ¿no?, que le ha generado el clic que le ha enganchado al ritual. ¿Vale? En general, las discusiones lógicas se pueden hacer a mente fría. Y a mente fría, pues bueno, podemos razonar de si una cosa es lógica o no es lógica, pero en el momento en el que la compulsión o el pensamiento obsesivo han hecho su entrada en el escenario, lo mejor es irse a estrategias de gestión de la emoción, ¿no? Entonces, en este caso sería identificar que, mira, que lo que estás experimentando es malestar, te has sentido mal porque has pensado esto. Si realizas ahora el ritual, igual le confirmas a tu cerebro que ese malestar procede. Y si nos damos un tiempo y vemos qué pasa con ese malestar, igual mientras tanto nos entretenemos, observamos cómo va bajando, y ahí le estaríamos sacando, incluso sin hacer lo que sería un tratamiento de exposición con prevención de respuesta propiamente dicho, que para eso pues tendríamos las indicaciones del psicólogo para ir realizándola. La siguiente pregunta me dice, vale, tengo un hijo adulto, padece TOC desde los 13 años y hoy en día está con una psicóloga particular y el día a día hay momentos en que lo llevo muy mal. Por ejemplo, cuando tarda mucho en realizar el aseo, lo pospone todo hasta el último momento, llega tarde,
siempre que debe cumplir un horario, pues claro, ¿no? Con los años lo llevo cada vez peor, no sé qué hacer y no puedo más. Y lo terrible es que sé que no lo ayudo, ¿no? Esas situaciones son muy frecuentes. El paciente empieza con un ritual, tenemos que ir, pues eso, a lo mejor al instituto o hemos quedado con un médico o cualquier situación, ¿no? parecida y vemos que o no empieza a hacer el ritual, con lo cual ya nos ponemos nerviosos porque sabemos que tiene que empezar a hacer el ritual y que va a tardar un montón, o vemos que empieza con el ritual pero se bloquea, con lo cual ya estamos pensando, puff, tú verás que va a llegar tarde. Son situaciones complicadas y yo entiendo que ponen al límite la paciencia de los santos, ¿no? Lo cierto es que, como decíamos antes, cuanto más metemos presión, más el nivel de alerta de la persona que sufre TOC pues, se eleva. Y al elevarse el nivel de ansiedad, los rituales se intensifican. Con lo cual a veces el mantenerse un paso atrás, mantenerse al margen, transmitir tranquilidad, mostrar que no tengo prisa y en un momento dado, entiendo que es una técnica un poco drástica, pero pues eso, ¿no? Pactándola y, por ejemplo, trabajándolo en terapia se hace mucho eh, vamos a suponer, por ejemplo, recuerdo un caso, ¿no? de un paciente que eran dos hermanos, más o menos de la misma edad, 15 17 años. El paciente en este caso tenía 17 años. Vale, pues el padre llevaba a los dos hermanos a hacer varias actividades, ¿no? Por ejemplo, tenis. Entonces, pues antes de ir al tenis, el hermano de 17 años pues empezaba con sus rituales y tal, y más de una vez o bien llegaban tarde a la clase, o bien no llegaban y perdían la clase, o bien se montaban discusiones y llegaban a la clase pero con tal malestar que, en fin, que mejor haberse quedado en casa. ¿Qué trabajamos con ese paciente? Si tú no estás preparado a la hora a la que hay que salir de casa, te quedas en casa. Volvemos al principio que decíamos antes. El resto, la rutina familiar, en la medida de lo posible, se tiene que mantener. Si tú no llegas a llegar a clase de tenis, tu hermano no tiene por qué no llegar. Con lo cual, se siente mucho y eso se explica en terapia, ¿no? No es un castigo, sino es más bien que veas el precio que tiene el TOC. El TOC te va a hacer dejar de lado las cosas más importantes de tu vida. Y no lo vamos a permitir, pero no lo vamos a permitir a base de hacer malabares eh, para que el TOC campe a sus anchas y a la vez hagas tu vida. Vamos a hacer que te cabrees con el TOC, porque en el momento en el que veas que el TOC, lejos de ayudarte en nada en tu vida, lo único que hace es arruinarte la vida, igual tenemos esa pizca de garra de más como para que mandes, ¿no? a tomar viento los rituales o te animes a enfrentarte con cada vez más fuerza a los rituales y persigas tus sueños y tus motivaciones en la vida. Entonces, repito, el punto está un poco en intentar mantener la calma, intentar no presionar, no estar ahí, venga, que faltan 5 minutos, venga, empieza a prepararte que luego tardas mucho, tal, porque eso ya genera un estado de ansiedad que muy probablemente generará tensión, sino, pues mira, tú sabes lo que tienes que hacer, yo te espero, a esta hora salimos de casa. ¿Que estamos? Bien. ¿Que no estamos? Pues yo me voy si me tengo que ir. Y si acaso, vuelvo a lo que siempre se nos olvida, que decíamos antes, el día que tardas menos, el día que estás a la hora a la que te he dicho que estés, o que tardas solo 5 minutos de más de la hora que te he pedido que estés, te lo refuerzo, pero sinceramente, porque, o sea, el refuerzo no tiene que ser muy bien. Bien hecho, has llegado a la hora. Lo refuerzo sinceramente desde el comprender cuánto es difícil para ti estar a esa hora, cuánto te puede haber costado estar aquí a esa hora. Y los refuerzos positivos son muchísimo más útiles que cualquier reproche, que cualquier castigo, que cualquier recriminación. A los seres humanos, como a todos los animales, nos encantan los refuerzos positivos, con lo cual no tenemos que escatimar y sin embargo son el elemento que muchas veces se nos olvida.
Otra pregunta iba de algún psicólogo clínico con referencia que trabaje con TOC y que tenga consulta online, ya sea por Zoom o similar, urgente en Torrevieja. Em, Torrevieja estamos por Alicante, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, por aquella zona, lo que pasa es que no sé si ofrecen terapia online, que imagino. Está el grupo de Amparo Belloc, que hace referencia a la Universidad de Valencia, que yo siempre los tengo como referentes porque son referentes en España en el tratamiento del TOC. Imagino que probablemente ofrecen terapia online, con lo cual si buscáis en la página web eh, Amparo Belloc o ITOC se llama el grupo bueno, el equipo de, pues eso, de psicólogos, probablemente hay pues, alguna opción. Creo recordar, Sara Llorens también es otra profesional que creo recordar que trabajaba por esa zona. Actualmente, sinceramente, le tengo un poco la pista perdida, con lo cual no sé muy bien si sigue o si está en el extranjero, porque ella también tenía proyectos de investigación también en el extranjero. Y si no recuerdo mal, pues también se movía por la zona de Valencia, Alicante, con lo cual pues igual puede ser útil. Y tenemos otra pregunta que dice, primero, gracias, me gustaría que me hablara del TOC puro con las compulsiones de confesar todo lo que he hecho mal. Vale. Voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda. TOC puro, nos referimos a un TOC en el que no hay compulsiones visibles, por así decirlo, pero ya desde hace años, porque antiguamente se creía que el TOC puro solo eran obsesiones. Realmente se ha observado que eh, la persona que tiene TOC puro tiene obsesiones y compulsiones mentales, es decir, está realizando mentalmente rituales que le sirven para neutralizar esos pensamientos, ya sean rumiaciones o rituales como tales. Y concretamente, ¿no? Veo que aquí se hace referencia al confesar todo lo que he hecho mal. Por lo tanto, como familiar, yo me plantearía que si el paciente me está utilizando, entre comillas, para confesarme lo que ha hecho mal, esperando, como normalmente los padres hacen, que desde fuera le contestemos, no, no te preocupes, hijo, hija o no, hermano, que no ha pasado nada, que esto no es nada y tal. Esa sería la conducta compulsiva, o sea, la reaseguración que nosotros le estamos dando. Con lo cual, pactándolo con el terapeuta, se pueden hacer varias cosas. O bien no darle ese feedback, es decir, el paciente me está contando lo que ha hecho mal y yo no le contesto, me puedo limitar a un "Ujú". O directamente pues no le contesto y le puedo contestar a veces según la disponibilidad del paciente y según la buena relación, ¿no? o sentido de la ironía que haya, se pueden incluso inventar respuestas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, yo recuerdo un paciente que no sé por qué le hacía mucha gracia la palabra césped. Entonces, cuando empezaba a confesar, más que confesar, este paciente en concreto le preguntaba a los padres, "Ah, pero esto es peligroso", y esperaba que los padres dijeran, no, hijo, esto no es peligroso. Bueno, pues le enseñamos a los padres a contestarle césped, una cosa que no tiene nada que ver y que ayuda al paciente a decir, ah, espérate, esta no es la respuesta que yo esperaba, vale, pues igual stop. O pues eso habría que pactarlo con el psicólogo, pero más concretamente pues se puede utilizar para hacer exposiciones, ejercicio de exposición pues a lo largo del día, uno a lo mejor de pues sí, lo has hecho mal, fíjate qué mal lo has hecho, ¿no? El paciente me confiesa esperando mi absolución y en lugar de darle la absolución hago exposición con prevención de respuesta. Efectivamente lo has hecho mal, no te doy la absolución y ahí lo dejamos. Pero eso habría que pactarlo, repito, con el terapeuta. De primera a primera, pues por cómo se plantea la pregunta, yo me plantearía el no responderle, el indicarle, mira, ahora mismo estás en un momento de ansiedad, ¿verdad? El TOC te está atacando, por ejemplo, y así le ayudo a darse cuenta que lo que está experimentando es un síntoma del TOC. Y la última pregunta es como muy enfadada, ¿no? Hay como una censura ahí, como ¿qué se puede hacer
en caso de crisis de valores o persona con déficit de autocuidado. Hay casos en los que el TOC llega a ser muy grave y yo creo que ahí hay que consultar con profesionales, ¿vale? Porque siempre hay que valorar en qué nivel pues eso, de gravedad estamos y si es necesario algún otro tipo de tratamiento, incluso pues de medicación o, ¿no? o de algún tipo para, pues eso, para ayudar a la persona que a lo mejor se está llegando a descuidarse, a descuidar, ¿no? su propio autocuidado, sus necesidades básicas, nos estamos yendo hacia una deriva de gravedad bastante, pues bueno, que puede ser peligrosa, con lo cual es bueno atajarla desde, ¿no? todas las herramientas que tenemos a disposición. ¿Vale? Y con eso hemos contestado las preguntas que venían ya planteadas. No sé, Y tenemos ahora, 10 perdona, minutillos. Antonella, te han Sí, formulado algunas consultas también en el chat. sí. ¿Las puedes ver o quieres que te las diga Eh, yo? a ver, vamos a ver si las puedo Hay ver. dos personas que han formulado ahí unas cuestiones. A ver, una Patricia puede ser. ¿Cómo Sí, podemos ayudar en el caso sí, de los rituales mentales? Mi hija tiene vive con su pareja, voy leyéndolo todo y así lo contesto. sí, como quieres. Compulsiones mentales, tiene varios tipos de TOC. Actualmente se le ha sumado el TOC de la duda. ¿Cómo es posible que un psicólogo le haya pedido compromiso cuando ella ahora mismo duda de todo, aunque sabe que habrá beneficio? Está genial. Vale. A ver, bueno, a lo del psicólogo habría que entrar ahí en la relación terapéutica. A veces metemos la pata, somos humanos y, y a veces nos equivocamos, ¿no? No sabría, no sé, igual lo que pretendía el psicólogo pedirle. En general, me voy, ¿no? a lo más práctico. Muchas veces los rituales mentales pueden ser abordados o bien desde el hacer la interferencia, pero eso siempre hay que pactar, hay que hablarlo mucho con el paciente porque el paciente tiene que colaborar, ¿no? Precisamente a ese tratamiento, si no le resulta invasivo, le resulta como, ¿no? Si estuviéramos mm, haciendo un daño casi. Vale, pues yo tengo claro que estoy haciendo un ritual mental, que ese ritual mental es del TOC y que no me beneficia, con lo cual el familiar que me acompaña me puede ayudar a hacer la interferencia a este pensamiento. Por ejemplo, voy a decir una banalidad. Venga, vamos a contar de 5.000 a cero hacia atrás, restando de 3 en 3. Venga, pues 4.997, 4.994. Y te ayudo a hacerlo porque a lo mejor eso te hace sentir acompañado en ese momento. Puede ser una forma, por ejemplo, de interrumpir un ritual mental. Ahora, por ejemplo, en el caso de las dudas que se plantean, ¿no? A veces los rituales mentales, no sé si va por ahí, son rumiaciones y luego incluso acabo rumiando en voz alta, ¿no? Es decir, planteándole a mi familiar la duda para que el familiar me ayude a responderla. Pues ahí el principio es lo que comentábamos antes. No te ayuda a resolver la duda. Me estás haciendo preguntas y yo te ayudo a identificar que lo que estás sintiendo es ansiedad. Fíjate, ahora el toque está apretando fuerte las tuercas. Venga, pues yo te ayudo si quieres a que te distraigas conmigo haciendo manualidades o venga, vamos a hablar de, qué sé, de cómo fue el último viaje que hicimos o tal. ¿Por qué? Porque entrar a responder las dudas sería no ayudar a la persona, aunque lo parezca, ¿no? De primera, bueno, pues le estoy ayudando a tranquilizarse. Sería retroalimentar el TOC, con el cual, pues en caso de TOC de duda, pues ese sería el procedimiento. No responder a las dudas, sino responder a la ansiedad. ¿Estás nerviosa? Venga, pues vamos a ver si podemos hacer algo para, para mantener abiertas esas incógnitas sin buscarle una respuesta. Y otra pregunta que veo aquí, Adamo dice, a mi hijo de 35 años le diagnosticaron TOC severo de comprobación en enero de 2020. Le ha costado muchísimo tiempo aceptarlo. En enero de 2025 se le añadió el diagnóstico de TEA de nivel 1. Y esto no lo acepta para nada. No obstante, acaba de empezar a tratarse con una terapeuta especializada en TEA.
al margen de lo que pueda decirnos la terapeuta, que puede no comentar mucho, amparándose en la privacidad, tú puedes asegurar que los familiares podemos seguir aplicando todos los consejos que nos has brindado. Gracias. En general, sí, es decir, ahora, igualmente yo intentaría mantener un contacto con la terapeuta, ¿no? En el sentido de, aunque no, yo a veces pasa, ¿no? Cuando los familiares son adultos, incluso cuando son menores de edad, no tenemos por qué revelar todo el contenido de las sesiones a los familiares, pero sobre todo cuando son adultos, pues hay un tema de privacidad que nos impide hablar de cualquier cosa, pero eso no quita que podamos hablar, incluso con la presencia del familiar, del paciente en este caso, de qué indicaciones le podemos dar a tus padres para que te ayuden en según qué momentos. Vamos a no contarle el contenido de tus pensamientos, vamos a no contarle el por qué haces según qué rituales. Perfecto, eso se queda entre tú y yo. Pero vamos a decirle cuando te ven a hacer esto, cómo te pueden ayudar, si quieres que te ayuden. ¿Vale? Eso con respecto a los rituales propiamente dicho. En general, de todas formas, hay unos, unas indicaciones que sí siempre valen, que son las que decíamos de no criticar, no estar encima vigilando, ¿no? A veces ese punto de estar el familiar realizando ritual y yo estoy ahí observándole como si eso le tuviera que animar a parar, ¿no? Realmente lo que estamos generando es un estado de ansiedad aún mayor que probablemente empeora el estado de, ¿no? de alerta y por lo tanto las conductas compulsivas. Esos principios, por supuestísimo, pues siguen valiendo, ¿no? O el hecho de no alterar eh, la, la rutina familiar, ¿no? En el sentido de, pues siempre con mucho cariño, con mucha amabilidad, hijo, entiendo que ahora mismo estés muy nervioso, pero mira, mamá y yo nos vamos al bar de aquí abajo. Si nos necesitas, tengo el móvil encendido y cuando quieras te bajas si quieres, o si no, como vamos a intentar que si el paciente es consciente de la patología que tiene, se haga cargo, por así decirlo, de la patología que tiene. ¿De acuerdo? No sé si he contestado a la pregunta. Y creo que no hay más preguntas No en hay el chat. ninguna, No, no, parece. no aparece aquí ninguna más en el chat. Pues vamos ya terminando, agradeciéndote como siempre, tu buena disponibilidad, tu claridad en la Encantada. exposición de toda tu intervención, tanto en la primera parte como ahora. Y bueno, pues que seguro que ha sido de gran ayuda para todos nosotros, segurísimo. Muchas Gracias a gracias, vosotros Antonella. y cualquier duda, repito, seguid enviando cosas que luego las retomamos en futuras charlas, porque es verdad que a veces el Sí. tiempo es limitado y hay que ir como dando, Sí, ¿no? sí, sí. Viendo Normalmente las cosas un tenemos poco una del charla pasado. trimestral, entonces ya será después del verano, ya para el otoño, cuando organicemos la siguiente, e iremos anunciando para que todas las personas que lo deseen puedan enviar sus preguntas. Pues muchísimas gracias, Estupendo. Antonella, gracias de verdad Vosotros. y bueno, que pases un buen verano, unas merecidas vacaciones cuando Igualmente a las todos tengas. vosotros. Gracias. A vosotros. Adiós. Adiós.